Bueno, profesora, bienvenida, muchas gracias. Vamos a entrar en lo que es el tema, digamos, que ocupa un espacio de mayor jerarquía a nivel de opinión pública y con cualquier cantidad de elementos alrededor de él, ¿no? ¿Qué interpretación pudiera usted tener de todo lo que está ocurriendo? Bueno, No lo es más fácil y todo importante, confuso, ¿no? sí, son muchas cosas al mismo tiempo. Lo más reciente es la decisión de la Sala Electoral sobre el desacato de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en cuanto a la decisión que emitió en diciembre, ratificándola. Y además el que todas las decisiones de la Asamblea Nacional, tanto las que ya ocurrieron como las que van a ocurrir, son nulas hasta que se desincorporen los 4 diputados del Estado Amazonas. Bueno, esa decisión sin duda plantea un gran problema, igual que la anterior, en la medida en que se establece o se agudiza la tensión que existe entre los dos partidos políticos, vamos a decir, o Sí, los dos bandos. Que están en contradicción. Correcto, en el sentido que uno dice pues que es competencia de la propia Asamblea el calificar a sus miembros, lo cual dice la Constitución. La Sala Electoral dice que no, que debieron ser desincorporados porque en realidad están suspendidos, porque hay presuntamente un fraude electoral. Y por otro lado, el otro grupo de diputados dice que hay que acatar la decisión de la Sala Electoral y si no hay desacato. Ahora, el justo derecho, por llamarlo de alguna forma, no corresponde de manera oficial al Consejo Nacional Electoral involucrarse en el tema. De hecho, lo hace al proclamar estos diputados y luego decisión posterior de incorporación o desincorporación toca a la Asamblea Nacional y no a una sala electoral por encima de las decisiones de 2 poderes, en este caso. Sin duda, el Tribunal Supremo y en general el Poder Judicial tiene como rol el control del derecho, de la Constitución, de la legalidad de las actuaciones de cualquier poder. Pero, es decir, el Consejo Nacional Electoral ya hizo lo que debía hacer. Ahora le toca a la Asamblea Nacional, efectivamente, una vez proclamados los diputados, calificarlos y empezar a trabajar, es decir, a legislar. Lo que es discutible es hasta qué punto esa decisión es acorde a la Constitución, la decisión de la Sala Electoral, porque al final del día los jueces son seres humanos y los jueces se pueden equivocar. De hecho, en la Constitución está previsto el error judicial. Y no se puede suspender algo que ya ocurrió. Es como si yo ahora derramo el vaso de agua y entonces usted me dice, vamos a suspender los efectos de ese vaso de agua que ya se derramó. El agua ya está derramada, lo que se puede es limpiar. Entonces lo que venga después como efecto del agua que se derramó, pero no es ir hacia atrás, no se puede. Ahora, incluso hay unos antecedentes porque por medio surge otra variable, que es el cuestionamiento desde la Asamblea Nacional se hace a la elección de 13 nuevos magistrados que al parecer, de acuerdo a esa interpretación, correspondían a esta nueva Asamblea Nacional y no a la vieja Asamblea Nacional que ya feneció en su periodo. Entonces, ¿qué hacer allí? Y quienes toman las decisiones sobre los 3 diputados o los 4 diputados, pues es esta sala electoral de la cual forman parte personas que están cuestionadas por la propia Asamblea Nacional actual. O sea, que es un galimatías, ¿no? Un enredo. Sí, es que está muy bien lo que dices, porque el problema es de raíz. Si el Tribunal Supremo no está conformado, como dice la Constitución, y sus magistrados no están elegidos según lo que establece la Constitución, que es que haya imparcialidad, independencia y haya unos requisitos de honorabilidad y de conocimiento del derecho, y no se cumplieron, y el procedimiento, por ejemplo, no corrió completo el lapso de oposición para que quien quisiera impugnar esas claro. Designaciones, pues lo hiciera, y de hecho se hizo, se impugnaron, pero simplemente no se tomó decisión al respecto. Entonces el proceso de designación está totalmente viciado. Entonces esos magistrados en realidad no deberían de estar allí según la Constitución y según la propia ley orgánica del Tribunal Supremo. Entonces ya por ahí hay un problema de raíz donde el Tribunal Supremo no está conformado por quien debe estar conformado. Incluso los principios básicos relativos a la independencia judicial de la ONU establecen clarísimo que el proceso de selección es fundamental. Entonces, si el órgano que toma las decisiones jurídicas no es acorde a lo que establece el derecho internacional en materia de derechos humanos y además a lo que establece la legislación nacional y la propia Constitución, cómo sus decisiones pueden ser válidas. Claro, ahí también surge el problema de que en la sentencia habla de
bueno, de desconocer o no acatar como tal a un poder escogido a través de la soberanía popular o del voto popular como es la Asamblea. Eso es peor aún, hace más enredado el asunto, ¿no? Sí, Si no incluso... se desincorporaban entonces los diputados, las decisiones de la Asamblea no iban válidas y no iban a ser respetadas ni asumidas. Sí, incluso lo complicado ahí es que la propia Sala Constitucional y la Sala Electoral en jurisprudencia reiterada han dicho que no se pueden suspender los efectos de una proclamación, no se puede desproclamar. El 2013 creo que hay una decisión en ese sentido. Sí, hay una decisión en el 2013 y además dicen incluso ni siquiera en la sentencia definitiva, salvo que haya una disposición constitucional expresa. Aquí la decisión, que además es mientras tanto, que siempre ha dicho la Sala Constitucional y la Sala Electoral, que no se pueden tomar mientras tanto porque se crea una crisis institucional muy grave. Hasta ahora ha sido así, esto se cambió y además incluso si fuera definitiva, dice que solo si hay una disposición constitucional expresa y no hay. Es más, hay una disposición constitucional en contra que no permite recibir grabaciones de comunicaciones privadas. Claro. Tú no puedes grabar una comunicación privada a menos que sea en el seno de un juicio, o sea que un propio tribunal lo haya ordenado. Ni siquiera dentro de un proceso, si el tribunal, un juez no lo ordenó, las grabaciones privadas son ilegales. Es decir, que todo esto parece ser un proceso que está absolutamente contaminado. Sí. Daría la impresión, ¿no? Por todas estas cosas que estamos conversando acá. Es completamente inconstitucional e ilegal. Evidentemente yo no estoy hablando de lo político, sino de lo que es la Constitución Decisión y la ley. política fue, por ejemplo, creo yo, ¿no? La interpreto así, la desincorporación de estos parlamentarios, de los 3 parlamentarios de la oposición, hasta que esto se aclare, ¿no? Y se despejen las dudas. Bueno, ellos dicen que se van a desincorporar. Entiendo que la Asamblea va a tomar una decisión. Esa decisión creo que dice la Constitución que es de 2/3 partes del voto. Allí viene otro tema importante, ¿quién es las 2/3 partes? Entonces allí, pues si usted Sala Electoral dijo que son 163 diputados ahorita y no 167 porque 4 básicamente están suspendidos, no existen, no funcionan, no tienen que trabajar, porque es lo que se dijo, entonces la mayoría calificada es 109, que es lo que sigue teniendo la oposición. Sí sigue Claro, siendo. claro, jurídicamente y el oficialismo 54. Exactamente. Vamos a ver qué pasa también ahí, pero eso es lo que dice la Constitución. Entonces allí ellos deberían desincorporarlos y bueno, aceptar esa desincorporación y de ahí funcionar y no habría problema con la otra parte de la sentencia, que por cierto también es inconstitucional, porque es como, imagínense que usted va a divorciarse ante un tribunal penal. Entonces la Sala Electoral tomó una decisión de la Sala Constitucional. La Sala Electoral solo se refiere a actos electorales, no a las funciones de la Asamblea. Ahorita hay otro recurso ante la Constitucional sobre la omisión supuesta de cómo vamos a recibir, cómo la Asamblea va a recibir la cuenta del presidente. Bueno, esa sí es la competente, pero la electoral no puede decir es nulo todo lo que haga la Asamblea. Eso iba a comentar, porque esa solicitud para que la Sala Constitucional determine dónde, en qué sitio, en qué espacio público puede entonces presentar Maduro su memoria y cuenta. Bueno, yo me imagino que por la que se supone es decisión política de ayer y que se oficializará hoy de desincorporar a los 3 diputados, entonces de alguna forma se bajan un poco las aguas encrespadas y presentará el viernes su memoria. Bueno, es una interpretación muy general, ¿no? La Constitución dice que tiene que ser ante la Asamblea Nacional. Claro. Y lo que dice la Constitución, cuando una norma es clara, no se puede interpretar. Cuando la norma deja vacío, se interpreta, pero no se legisla. Claro. Entonces allí es ante la Asamblea. Si la Asamblea, por propia decisión de la Sala Electoral, no está funcionando, pues la decisión lógica sería hasta que empiece a funcionar de acuerdo a las condiciones que estableció la Sala Electoral. Lo que no puede la Sala Constitucional es decir, por ejemplo, como hizo en el 2014 con el Consejo Nacional Electoral, no, preséntemela a mí, porque ella no puede sustituir otro poder. Claro. O sea, aquí el tema es que cada poder tiene su autonomía, su independencia y sus funciones. El tribunal no puede ser ahora legislador. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por todas las explicaciones y todos los gracias detalles. Bueno, muy amable entonces a la profesora Laura Lousa por haber abordado este tema tan importante y que ocupa un espacio bien apreciado a nivel de opinión pública.